Y hoy tenemos una madre extraordinaria. Fui mamá muy joven, a los 24 años, Sí. y te puedo decir que el embarazo totalmente normal siempre. Tu niña es prematura. Era el ultrasonido normal. Y justamente yo recuerdo muy bien que el doctor me decía, ay, no coinciden, o sea, no coinciden las medidas, la fecha y demás, pero él llevaba su propia medida, ¿no? Digamos, si gustan puede ser hoy la cesárea o mañana. Pero tampoco fue un médico que si no le coincidían las medidas, tampoco quiso investigar. Me dice, ay, es una niña. Ya lo sabíamos, ¿no? Te puedo decir que al minuto siguiente, el quirófano se volvió silencio. Tu hija viene con múltiples malformaciones. Tu hija viene con múltiples malformaciones. Las madres cuidadoras somos madres entregadas a nuestros hijos. Pero ¿qué hay detrás de la discapacidad? ¿Qué hay dentro de la neurodivergencia? De un niño en silla de ruedas, de un niño con autismo, síndrome de Down. Nadie ve al cuidador. Sin embargo, aquí en Vidas Atípicas, amamos a las madres cuidadoras. Y hoy tenemos una madre extraordinaria. Bienvenidos a Vidas Atípicas. Leo, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Vero. Muchas gracias. Platícame. ¿Eres mamá? ¿A qué edad? Fui mamá muy joven, a los 24 años. Chica. Creo que muy pequeña todavía, terminando la universidad, justo cuando estaba terminando la carrera. ¿Qué estudiaste, Leo? Estudié diseño gráfico en la universidad. Tenía muchos planes, la verdad, de seguir estudiando. Sin embargo, bueno, terminó la carrera, estaba haciendo mi tesis, justo era el proceso de la tesis para ya tener la titulación y pues me embarazo, digo, las cosas como son. ¿Estabas casada? No, éramos novios. El papá llegó de sorpresa. Llegó de sorpresa, ya sabes, ¿no? Las sorpresas, y claro, decidimos en su momento, lo pensamos, lo platicamos, él y yo, y al final decidimos, sí, nos casamos y decidimos, tener al bebé, aunque mi prioridad en ese momento, lo digo siempre, era titularme, terminar mi tesis, que ya tenía yo un buen avance, y titularme. Entonces, pues bueno, dije, las dos cosas se pueden llevar sin ningún problema. Entonces, te embarazas y tu niña es prematura. Sí. Tienes una niña y es prematura. Justo. Sí. Realmente, mira, el embarazo, yo siempre lo he dicho también, el embarazo fue totalmente normal. Sí, a lo mejor me considero un poco yo muy exigente con el tema de la salud, ¿no? Entonces, como que yo sí busqué desde el principio llevar mi embarazo controlado con el médico y demás. Por circunstancias familiares, también ya que nos habíamos casado, el papá de Lía y yo, nos fuimos a vivir a Querétaro. Ahí justamente busqué el ginecólogo pensando que iban a ser en Querétaro. Y bueno, justo finalmente se dio por amistades de la familia, que bueno, siempre hay un conocido médico, que me atendiera con un amigo de la familia, hijo de una amiga de mi mamá, para seguir el embarazo. Y te puedo decir que el embarazo totalmente normal siempre. O sea, se llama Lía tu niña. Ajá. Nace tu niña prematura en Querétaro. En Toluca. Sí, ya fue en Toluca. Ajá. Ya cambiaste su residencia a Toluca. Ajá, exacto. Y ¿cuántas semanas de embarazo tenías? Mira, algo importante y lo quiero comentar es que cuando, en el embarazo transcurre que el ginecólogo lo que hace normalmente en el ultrasonido es medir fémur, medir cráneo y así como contabilizar las semanas de embarazo, ¿no? Lo que ahora llamamos el estructural. En mi tiempo no había estructural, todavía no existía, o si existía, todavía estaba como empezando en Toluca, ¿no? Y demás, ¿no? Era el ultrasonido normal, el normalito que hacen los ginecólogos, de hecho, en consultorio, simplemente para detectar justo las semanas de embarazo. Entonces, eran los datos y justamente yo recuerdo muy bien que el doctor me decía, ay, no coinciden, o sea, no coinciden las medidas, la fecha y demás,
pero él llevaba su propia medida, ¿no? Digamos, yo decía, qué raro, pero él bueno. tenía una fecha probable de parto, se podría decir. Claro, sí, claro. Arrojaba una fecha probable de parto, el ultrasonido te da una fecha. Y yo dije, perfecto. Entonces, lo único que yo sí siempre, por alguna, no sé, razón, yo creo que luego hasta pienso que era una intuición. Yo le dije al doctor, yo quiero cesárea. O sea, la verdad, yo no estoy ahorita en condiciones de un parto normal. ¿Te dio miedo? Sí, no, la verdad, sí, siento que, digo, tal vez también inmadurez. Yo dije, no, yo no quiero problemas. ¿Pero escuchaste alguna conversación o alguna amiga o familiar que te dijera, no, es súper doloroso? Sí. Digo, hasta de mi mamá, ¿no? Uh-huh. Que cuentan, ya sabes, ¿no? Las mamás, las historias de sus hijos y demás, y sí, de amigas y demás. Y yo decía, bueno, y hoy lo sigo diciendo, qué necesidad de sufrir, ¿no? En un parto. Entonces el doctor y yo, que era un médico, tenía su clínica particular, chiquita. La verdad es que cabe mencionar que no teníamos dinero, o sea, nos casamos en un momento en que pues no estaba planeado, por lo tanto, entonces no tienes como la economía, ¿no? Y menos para un embarazo. Entonces, bueno, al ser familiar o bueno, amigo de la familia, pues todo muy bien. Y el doctor ya tenía totalmente consciente de que yo quería cesárea. Y entonces, ¿qué sucede? Que un buen día yo voy a revisión, que yo iba, bueno, sé perfectamente que yo iba a una revisión, quizás tal vez la última para ya planificar la fecha de la cesárea. Y el doctor en ese momento nos dice a los dos, pues ya está en término, ya está, digo, en término, cabe señalar también que no tenía yo ningún síntoma, ni dolores, ni nada. Si gustan, puede ser hoy la cesárea o mañana. Pero tampoco fue un médico que si no le coincidían las medidas, tampoco quiso investigar o pedir una segunda opinión con un colega. O sea, tampoco tuvo como que la disposición de saber qué está pasando. Es correcto. La verdad, lo dices perfecto. Así fue totalmente. Uno que no tiene el menor conocimiento de medicina, dices, pues le haces caso, ¿no? Al médico, obviamente. Entonces, no tuvo él esa curiosidad, él no tuvo esa, pues sí, necesidad de investigar más. Él únicamente dijo, no coinciden las fechas. Entonces, la verdad, yo en ese momento... pero no le coincidían por el tamaño del bebé, con las semanas que tenías de embarazo. Exacto. Y las medidas que le arrojaba el ultrasonido no coinciden las medidas del bebé con la fecha del último periodo. Exacto. Me imagino, ¿no? Así, con mi ignorancia. Sí, no, justamente esos 3 datos te toman la última fecha del periodo, la medida del fémur del bebé y la medida del cráneo, que lo miden muy bien en la imagen. Entonces no le coincidían. Él me decía, no, estás equivocada en tu fecha del último periodo. Y yo digo, no, pues las mujeres creo que no nos equivocamos en ese tema. Entonces él se fue, o sea, él se dejó llevar por una sola medida, ¿no? Una sola, lo que le arrojaba. Y en ese momento él nos dijo, pues pueden hacer hoy o mañana. Y yo dije, no, pues ya hoy. O sea, pues entra un poquito de miedo y todo, ¿no? Más bien emoción, ¿no? La emocionalidad, sí, ¿no? De ya voy a conocer a mi bebé. Y justo... Fíjate, ¿y sabías que iba a ser niña, Leo? Sí. Ya él ya nos había dicho, sí, eso sí sabíamos perfectamente que iba a ser niña, no sé. ¿En qué año nació Lía? 1997. Entonces sí, por allá a la mitad del embarazo, un poquito más, nos dijo, es niña, pues padre, ¿no? Felices en ese sentido. Y ese día era el cumpleaños de mi suegra. O sea, también era una fecha así como linda. Entonces, yo en ese momento le dije al doctor, no, ya hoy, que nazca hoy, un poco empatar las fechas, se me hacía bonito y Imagino que tu suegra súper emocionada que naciera su nieta de su cumpleaños. Yo creo que sí fue, bueno, pensábamos iba a ser un muy buen regalo, ¿no? Uh-huh. Así lo pensamos. Y yo le pedí en ese entonces a mi esposo, hoy, bueno, estamos divorciados, que no le dijera a nadie de la familia, que mejor cuando ya terminara todo el tema de la cesárea, ya estuviéramos cómodamente en la habitación o como fuera, ya les hablara, ¿no? A la familia. Y como nadie sabía que íbamos a eso, pues entonces no había problema. Entonces, bueno, le digo al doctor, bueno, ya nos quedamos. Tal vez me dio 2-3 horas para el tema del ayuno, por la anestesia y demás. Y bueno, llega la hora de la cesárea. Iba a entrar mi esposo, iba a entrar el papá de Lía, pero bueno, por X, Y, Z ya no entró al quirófano. Dije, bueno, no pasa nada, pues. Y había un ambiente en el quirófano súper divertido.
La verdad, el doctor en ese momento muy agradable, el anestesiólogo muy, pues sí, divertido, bromeando. Yo creo que muchos ponen hasta música, ¿no? Exacto, sí. Y yo estoy segura, digo, hoy lo sé, lo hacen pues por relajar a la paciente, ¿no? Pues ya una boca en el nervio. Entonces, y como había, te digo, ese tema de amistad con el doctor, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya me anestesian, todo bien, empieza la cirugía y recuerdo el quirófano, te comento así como pues con mucha plática, ya van a ser todos emocionados y recuerdo perfecto el minuto, el instante cuando se siente. Realmente yo siempre he dicho, la cesárea sientes cuando nace el bebé, no duele obviamente, pero sí se siente. Y yo recuerdo que el ginecólogo, el doctor, me dice, ay, es una niña. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero es una emoción padre, ¿no? De que te diga, ay. Aparte que era conocido de la familia. Sí. También entonces es una niña. Pues yo creo que también él sentía, pues el gusto, ¿no? Es una niña y así como que, bueno, digo, la emoción, pues yo en ese momento digo, pues ahorita me la enseña y todo, ¿no? Te puedo decir que al minuto siguiente, así, pero de verdad, el quirófano se volvió silencio. O sea, silencio. Dije, ay, qué raro es esto, pero bueno. Y entonces el doctor, el ginecólogo, pues ya ves que te ponen aquí la protección, no ves nada realmente. El anestesiólogo estaba atrás de mí. El ginecólogo me dice, tu hija viene con múltiples malformaciones. Esa fue la frase, así. Y así como tú te quedaste ahorita, nos quedamos todos. Yo también me quedé así. O sea, yo no entendía el término múltiples malformaciones. ¿A qué te refieres con múltiples malformaciones? Obviamente el anestesiólogo atrás de mí se quedó mudo. O sea, pareciera que se acabó la fiesta, de verdad, ¿no? De lo que había. Y yo me quedé muda. O sea, yo ya no pude decir nada. Pues oigo los ruidos, ¿no? Del instrumental y todo. Y yo no recuerdo, la verdad, si Lía lloró. O sea, yo no tengo ese recuerdo. Yo siento que en ese momento entré un poco en shock. Ajá. Y ya, ¿no? Nunca me la enseñaron. O sea, nunca la vi a Lía, nunca la vi de recién nacida. O sea, en el momento que sale de tu vientre, que nos acercan, que mis 3 hijos fueron por cesárea. Ok. A ti nunca te acercaron a Lía. Nunca, cuando pues tú sabes, ya lo habíamos, o sea, lo ves en tele, en programas que pues es un momento bien bonito, ¿no? Que te enseñen. Para que le des el beso. Sí, el beso. Digo, si está el papá, qué bueno, si no pasa nada, pero la ves y ya se la llevan a hacerlo, a limpiarle y todo. No me la enseñaron. Yo solo me quedé con múltiples malformaciones. O sea, yo siempre digo, esa palabra, esa combinación de palabras me marcó. Y yo soy un antes y un después desde esa frase. O sea, múltiples malformaciones. ¿Y tú no les dijiste quiero verla? No. ¿Qué crees que no o sea, sé si no tuve el valor? Tu impacto que no supiste qué decir, qué reaccionar, qué pensar. No me podía yo ni imaginar a qué se refería el doctor con eso. Y bueno, se la llevan. Sí veo al doctor, al anestesiólogo como un poco más atendiéndome a mí, preocupado, o bueno, atendiendo su trabajo. Pues empiezan, yo creo que el tema de la limpieza, de empezar a cerrar la herida y todo. Pues yo te puedo decir que a lo mejor pasaron minutos, segundos. Para mí fue como me quedé en el limbo. Quiero pensar, digo, no lo sé con seguridad, que en ese momento me pusieron un tranquilizante. O sea, el mismo anestesiólogo, no sé si sea protocolo, la verdad es que no lo sé. Me pusieron algo en donde yo creo que sí perdí un poco el conocimiento. Bueno, me durmieron más bien. Y yo me recuerdo nuevamente en la habitación, o sea, ya en la habitación, ya fuera del quirófano, obviamente, pero yo no recuerdo ese trance, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, o sea, despierto en la habitación y y justamente pues, tengo fresca ese mensaje del doctor. Ya estaba el papá de Lía y fíjate, ya empezaba a llegar la familia de tanto mía como de él. ¿A tu esposo ya le habían dicho algo? Él la vio. Él sí la vio. Él ya no entró al quirófano, pero él sí se quedó como en la puerta del quirófano. Él alcanzó a ver como que todo esto que te platico, o sea, también, bueno, no los platicaba. Y él sí la vio, alcanzó a verla como las enfermeras la envolvieron, literal, y se la llevaron a los cuneros. O sea, tampoco se la enseñaron, pero sí la vio. Él
ya había tenido oportunidad y los que iban llegando de la familia, de verla en los cuneros. O sea, la pusieron al día en los cuneros, ni siquiera en una incubadora. O sea, literal, en un cunero tal cual. Y pues era muy impactante. Yo no la había visto, pero yo le veía la cara y a su papá y a la familia. Yo decía, pero díganme qué pasó, ¿no? O sea, te quiero hacer una pregunta, Leo, pero no es con el afán de morbo, ni porque es importante para más adelante. Claro. ¿Qué sentiste cuando viste salir? Mucho dolor y no la quería. Yo soy muy sincera, soy muy directa. Ella lo sabe, o sea, Lía lo sabe, lo platicamos hoy mucho, bueno, desde siempre. Esa noche que te platico nació a las 2 de la tarde. Para esa noche, el doctor lo que hizo durante la tarde, ya cuando estaba yo consciente, enseñarme un libro muy gráfico, muy fuerte, un libro de medicina, y me dijo, mira, creemos que tu bebé, tu hija tiene este síndrome. Y me enseñó unas fotos en el libro, híjole, tremendas, ¿no? Como son los libros de medicina. O sea, ¿no? el panorama más desolador y más difícil que te pudo mostrar el médico, los tenías frente de ti. Pero pues el médico son realistas, ¿no? Y creo que así debe de ser. Yo estaba en shock y yo decía, no la quiero. O sea, mi sentimiento era, esa noche ya me la llevaron a la habitación, pues sí, toda envueltita, en las cobijitas y demás. La familia intentaba, claro, hacernos el momento un poquito más agradable, que no tenía nada de agradable. Y cuando la veo, pues no, ¿qué te puedo decir? No hay palabras para expresar todo lo que una mamá anhela ver cuando vas a tener a tu bebé en condiciones normales, digo, como lo esperamos siempre. Me la dan. Ellos querían, la familia, las enfermeras, el doctor, querían que yo empezara a darle a amamantarla, a lactancia. Y yo decía, o sea, todo para mí fue como muy sistemático, como muy programado. Yo no creo que yo ya no tenía como ningún tranquilizante. O sea, eso se fue, ya lo fui desechando. Y bueno, sí la veo, la abrazo, empiezo pues a descubrirla un poquito, ¿no? Y digo, o sea, mi pensamiento real es, ¿qué voy a hacer? O sea, a pesar de la forma en que te entregan a tu bebé, nunca te dijeron necesita cuidados intensivos, tuvo una buena respiración, o sea, o nunca, no se tomaron el profesionalismo de checarla, de mandar a llamar a un pediatra que la revisara. No sucedió nada de eso. No sabían absolutamente nada. Sí, lo tengo que decir, Lía nació en una población, en un pueblito cerca de Metepec, donde radicamos ahora. La clínica tenía todo, sí, sin embargo, del desconocimiento era mucho y no me dijeron absolutamente nada. O sea, hoy eso me enoja muchísimo. Hoy eso vivo así enojada y procuro con las mamás ahora jóvenes, con la comunidad que tenemos, decirlo. Nada, a mí lo único que me la dieron, así como te platico, ellos pues como en la normalidad de, pues tienes que darle lactancia, ¿no? Y yo decía, no quiere. O sea, mi pensamiento no quiere. No, y aparte mamá primeriza, sin saber ni cómo, porque necesitamos una enfermera que nos vaya guiando para la lactancia. Por supuesto. Ahorita ya hay pláticas durante el embarazo sobre la lactancia, cuánto tiempo debes de amamantar, cómo hidratarte el pezón. O sea, es un protocolo, no nada más es de pégate a tu bebé y ya. Y así fue, como te lo platico. Yo sé que la clínica, el doctor, las enfermeras, el pediatra estaban apanicados. Y fíjate también qué tremendo es el tema de que estaban apanicados y además era yo la paciente amiga de la familia. O sea, había una amistad de muchos años. Entonces, yo creo que para el doctor todo esto se conflictuó, no lo sé. Entonces, se sintió rebasado. Por la cercanía y por la situación. El desconocimiento durante el embarazo. Eso lo he venido analizando después. Pero así tu pregunta que me haces y de verdad yo digo, yo no la quería. O sea, no la rechacé, pero mi sentimiento, además te voy a decir, yo
siempre fui una niña callada o una ya mujer en ese momento, pero en sí una crianza de una niña muy callada, como tímida, ¿no? Como introvertida. Entonces no era yo muy explosiva o no era yo muy comunicativa, ¿no? Entonces era tan feo el ambiente que se sentía en ese nacimiento de Lía. O sea, para mí fue tan triste ese momento de múltiples malformaciones, me rompió y entonces yo empecé a actuar de manera como robot. A ver qué tengo que hacer, pero mi pensamiento, así de verdad, yo dije, ¿qué voy a hacer ahora en la vida? Mi tesis, no me había titulado. Mi proyecto personal de vida de seguir estudiando una maestría. Y yo dije, qué barbaridad, ¿no? O sea, dije, no, porque... ¿Cuál fue la primera interacción? ¿Qué fue lo primero que hablaron tu esposo y tú al conocer a tu niña? Nada. Y nada. Nos faltó muchísima comunicación. También él y la familia de él, digo, no juzgo, al contrario, yo a mi suegra la quise muchísimo. Creo que nos quisimos ambas mucho, un amor real. Pero la familia de él y él también muy cerrados, ¿no? Mi familia tal vez no tanto, bueno, es que tengo muy poquita familia, pero no hubo, entre él y yo, no hubo ninguna comunicación. Hoy lo digo, nos faltó llorar, nos faltó vivir el duelo en pareja. En pareja, platicarnos. Y él se mantuvo al margen. O sea, él también empezaba a actuar como lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, que sigue, pero nunca platicamos. Es el día de hoy. O sea, dentro de la desinformación, los sentimientos siguieron pues con la vida. La vida. ¿Por qué? Porque justamente nace un jueves, el sábado a mí me dan de alta, lo normal en una cesárea, pues yo me recuperé, entre comillas, pues porque te vas con las puntadas y literal me dijeron, aquí está tu bebé, bye. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y yo dije, bueno, ¿y qué haces? Pues nos fuimos a la casa, a casa de mi mamá. Yo estaba muerta de miedo, o sea, tenía un pánico de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago, no? Nena? Además, la nena en ese momento pesó 2,700. Chiquita. Y bajó a 200 cuando salimos del hospital. Porque no comía. No podía deglutir. O sea, ellos querían que yo que lactara o que ella amamantara más bien y tenía paladar hendido. Y ni siquiera, fue lo que pasó, que no hubo un pediatra que la checara correctamente, ver, viene con estas malformaciones, pero ¿qué otra cosa necesitamos? O sea, checarle, yo hoy sé y Lía debió de haberse ido en ese momento hasta en ambulancia, en incubadora, no había dinero, lo entiendo, al hospital del niño. De donde infantil. Al infantil, al hospital del niño de la ciudad de Toluca. Eso debió de haber sido lo correcto. No respiraba, no tenía una oxigenación correcta. Porque tienen ellos el tercio medio retraído. Bueno, eso lo he ido aprendiendo. Entonces no respiraba, no comía, muy baja de peso y me la entregan. Ahora también, pues como mamá inexperta, yo en ese momento debí de haber dicho vámonos al hospital, pero no. ¿Crees que eso también haya sido porque en la mayoría de los casos de los bebés que nacen con las múltiples fracturas en el cuerpo de los huesos de cristal y muchas otras condiciones, les dicen, no, pues no pasa de esta noche, no pasa? A lo mejor también fue el hecho de decir, pues probablemente no viva, ya no nos complicamos la vida. ¿No crees que también fue como un pensamiento egoísta por parte de los médicos de decir, pues, ¿qué hacemos aquí? Yo hoy estoy segura que ellos pensaron eso, tan segura, y te lo voy a contar, tan segura que dijeron la bebé no va a sobrevivir, démosle, o sea, llévensela y hagan lo que tengan que hacer, de acuerdo a lo que ustedes crean de alguna manera, pero la nena no va a sobrevivir, pero no me lo dijeron. Todo esto lo intuyo, o sea, no. Entonces, por sus acciones, fue lo que te dieron a entender y lo que yo también entendí. Y mira, no es que no disculpe, pero quiero y sé que no había conocimiento. La verdad, no había conocimiento ni de nosotros como papás, obviamente menos la familia, y ellos como médicos estaban mejor, ya váyanse y lo que tenga que pasar. Y te pudiera contar la cantidad de milagros por los que ha pasado Lía en tema de eventos
muchos, muy peligrosos, muy riesgosos en quirófanos, muchas cosas que su vida de verdad pende de un hilo. Y yo creo que ese fue el primero. O sea, con el simple hecho de que no respiraba correctamente y al no oxigenar, o sea, está viva. Me estás platicando del nacimiento de tu hija. Sí, entonces ahí yo te puedo decir, empieza un peregrinar de hospitales de recorrido por parte de nosotros. El doctor así nos da de alta. Él decía, tiene que tomar 1 onza o sea, yo la verdad es que tampoco no hacía el mayor esfuerzo porque lactara, o sea, por amamantar. Yo veía que no iba a poder, o sea, no podía. Lía debió de haber salido con una sonda nasogástrica donde la pudiéramos alimentar, nos hubieran enseñado cómo hacer el procedimiento, si es que nos la llevábamos a casa o en el hospital, subirle un poquito de peso, mantenerla, estabilizar al bebé. No, me la llevo a casa y ahí empieza la cosa terrible. No respira. En la noche vemos que le estaba sangrando de más la parte del ombligo. O sea, no había ni siquiera, no tenía la inyección de vitamina K, no le habían puesto nada. Entonces no cicatrizaba. Te puedo decir que desde ahí yo dije, esto no sé qué va a pasar, pero yo con mucho el ímpetu de, no te voy a decir de que la tengo que sacar adelante porque eso es falso, quizás eso no, sino tengo que ir solucionando los problemas. Tristemente, y lo digo de manera muy realista, qué triste es cuando no se tiene el dinero, no se tienen los medios económicos normales, o sea, no digo nada espectacular, para poder tener la decisión y en ese momento pararme en un hospital privado, donde me iban a atender, porque pues mientras pagas te atienden, y meterla a un cunero, a un área de neonatólogos, buscar al mejor pediatra de la ciudad o al mejor neonatólogo con un poquito de experiencia. No había dinero. Llegó el sabor que hace pop en cada celebración. En Blue Delicias convertimos cualquier momento en una explosión de alegría y sabor. Más de 25 sabores de palomitas de maíz para todos los gustos. Dulces, saladas, enchiladas, acarameladas y muchas más. Cada bolsa es una fiesta crujiente que hará decir ¡quiero más! Y eso no es todo. Disfruta nuestros deliciosos buñuelos de viento. Ligeros, doraditos y con figuras temáticas, perfectas para eventos infantiles, cumpleaños, baby showers y celebraciones especiales. Diversión que se puede saborear. Haz que tu evento sea inolvidable con detalles originales, coloridos y deliciosos. Blue Delicias, donde cada bocado es una sonrisa. Patrocinador oficial de Vidas Atípicas. Entonces yo no podía tomar esa decisión, o sea, yo no podía decir, ¿saben qué? No. ¿Y a dónde la llevaste? ¿Cuál? ¿Agarraste a tu bebé y a dónde fue el primer lugar que la llevaste? A la casa de mi mamá, así como te platico. Así, hacerle los cuidados, lo que podíamos. De un recién nacido. Y era intentarle darle el biberón con la fórmula que nos habían prescrito, pero bueno, llegó un sábado a la casa y el lunes ya teníamos de alguna manera pensado o bueno, asistir al Hospital Infantil de México, que era en ese momento el que nos habían como recomendado para que vieran a niños con, bueno, de este tipo, ¿no? Pues venimos a la Ciudad de México, yo con las puntadas de la cesárea, o sea, eso de verdad que yo digo, es que las mamás somos fuertísimas, ¿verdad? Fuertísimas, o sea, a lo mejor yo ahorita no me atrevería, no lo sé, pero en ese momento con las puntadas, 3 días de nacida Lía, nos vamos al hospital, un hospital que yo ni conocía, que yo no sabía cómo era el trámite, pues yo de provincia, literal, o sea, pues digo, es diferente, la verdad, ser de la Ciudad de México a ser de provincia y empezar a tocar puertas y otro de los milagros enormes es en la escalera, así en la escalera del hospital, yo subiendo las escaleras con la faja que te ponen y esto de las vendas, yo no podía subir, me quité las vendas en el baño porque dije no puedo subir y no puedo caminar rápido, con el riesgo de que se abriera la herida, pero no se abrió. Y me encuentro, bueno, nos encontramos, o más bien nos encontró un neurocirujano en la escalera del hospital y nos dijo, esta niña tiene ictericia. Y yo dije, suena bueno. Amarillita.
claro, pero yo no lo percibía, o sea, no se le veía. Ella estaba Mamá con primeriza de nuevo, ¿no? y tenía una tonalidad más bien roja, que ya después supe por qué, porque no oxigenaba. Ella tenía en todo el cuerpo una tonalidad moradita, rojita. Entonces yo dije amarilla, pero el doctor con todo su expertise y nos dijo, llévenla ahorita. No era nuestro doctor ni nada, ¿eh? Iban Nos llegando vio, en las escaleras. Sí, nos vio. Cuando... Ajá. Llévenla al laboratorio, que le tomen sangre, laboratorios, y van a urgencias. Ya ni siquiera vengan a ninguna cita, se van a urgencias del hospital. Y yo dije, ay, pues qué tan grave es. No, no sabes. Tenía las bilirrubinas, o sea, una falla de hepática, bueno, por prematura. Ahí fue cuando empecé yo a entender que a Lía le faltaron como 3-4 semanas de cocción, gestación. de gestación. Sí, ese es un factor muy importante para que ellos desarrollen ictericia. Los pulmones, porque lo que hemos aprendido todas las mamás es que las 4 últimas semanas de gestación son importantísimas para la madurez de los pulmones. Pues a Lía se las robaron. Pero se las robaron por un desconocimiento, no porque ella ya quisiera nacer, para nada. Ella hubiera aguantado perfecto los 9 meses y empieza mi susto de la vida hasta el día de hoy, creo. Sí logramos que la aceptaran en urgencias, luego la ponen en fototerapia, era urgente, pero además a mí me empiezan a manejar valores muy altos en donde me decían, esto ya es pues obviamente un daño cerebral con estos niveles de bilirrubina, vamos a ver qué pasa. Entonces yo decía, qué barbaridad. O sea, ¿y la metieron a terapia de foco en cuanto la diagnosticó el médico? Sí, la verdad que el hospital ahí sí actuó rápido. Esa noche se queda en hospitalizada, se queda su papá con ella. Yo regreso a hacer el reemplazo al día siguiente y así me entregan a la niña igual envuelta y me dicen, aquí ya no hay lugar, no tenemos cama, no tenemos espacio para... Se le dieron terapia de foco 2 horas. La tardecita y la noche. No. Yo llego a las 6-7 de la mañana al día siguiente, o sea, obviamente nos quedamos aquí en la Ciudad de México. Llego para hacer el reemplazo con él para que él se fuera a descansar y yo me iba a quedar con ella, ¿no? Nos hablaban de por lo menos de 2 o 3 días. ¿Y aquí dónde te quedaste, Leo? Mi hermano, que, híjole, quiero profundamente, de hecho, vivía muy cerca él, vivía solo, él ya trabajaba aquí, pues nos dio hospedaje. Aquí en la Ciudad de México. Sí, nos dio hospedaje, de hecho, muy cerca del hospital, pero pues yo no conocía la ciudad, o sea, no, para nada. Entonces, y llegando yo, no había celulares. Eso es un tema que hoy los jóvenes no entenderían. Obviamente yo no tenía un celular, su papá no tenía un celular, nada. Él se va a dormir, él se iba al departamento con mi hermano a descansar. Yo me iba a quedar ya todo el día ahí con la bebé. Ese era mi pensamiento. Llego, ya me estoy como instalando ahí en urgencias, o sea, no en una habitación, no, en urgencias del Hospital Federico Gómez, y me dicen, toma tu bebé envuelta, ya viene una ambulancia por ti, aquí no hay lugar, no tenemos cama, la niña se va al pediátrico de Azcapotzalco. Pediátrico infantil, está en la delegación Azcapotzalco. Ajá, y yo dije, ¿y eso como por dónde es? ¿No? O sea, como por dónde, ¿no? O sea, suena lejos y yo no soy de aquí, pero diciendo y haciendo. Entonces a la niña ya me la dieron, agarré la pañalera. Reitero mucho esto de la cesárea porque me suben. No era una ambulancia, era una camioneta donde va la llanta. Ahí me sentaron, donde va la llanta atrás, o sea, así cubierto. Me sentaron ahí. Una camioneta de traslado. Traslado, no era ambulancia, nada. Yo con la bebé aquí, esperando que no me cayera yo de ahí para que no se me abriera la herida y con un residente. Me imagino era un pediatra residente a llevarnos al pediátrico de Azcapotzalco. No, a mí se me hizo eterno. Yo dije, ¿y cómo les avisaba? Además, ¿no? A su papá. Sí logré hacer una llamada del hospital. Le dije, me van a trasladar. Bueno, me están trasladando casi a este hospital. Y luego tu esposo tenía que investigar dónde estaba para irte a alcanzar. Pues sí, llegó. La verdad es que ya, ni se quedó en el departamento. Llegó y ahí sí, fíjate que ahí sí me la quitaron, ya no me dejaron entrar a mí, la atendieron, o sea, sí la pusieron inmediatamente en fototerapia en Los Cuneros, pero era un hospital donde ya el papá o mamá ya no podía estar. Teníamos que irnos a la calle.
La noche en sí teníamos que pasarla en la calle. Sí, ¿no? es zona restringida. Además que yo imagino que iba muy delicadita por la respiración, por la ictericia. Era un diagnóstico que no había diagnóstico todavía. Sí se mencionaba por ahí síndrome de Apert, posible, ¿no? El posible síndrome de Apert, pero nadie sabía qué era. Entonces la dejamos hospitalizada, solita, porque dijimos, pues es que quedarnos en la calle, afuera, ¿no? Entonces, pues ya nos regresamos al día siguiente en la mañana. Sí pedimos el alta voluntaria de la niña, y regresamos al hospital donde nació a terminar su fototerapia. O sea, era como nuestro recurso, ¿no? Era lo que conocíamos. Le hablamos al ginecólogo. Yo creo que él dijo, claro, tiene ictericia, obvio, es prematura. Nos recibió, la pusieron en fototerapia y pues estuvimos ahí con ella como un día y medio, pero ya otra vez en la clínica chiquita de donde Lía había nacido. ¿Y cuál fue la primera intervención de Lía de un especialista que les dijera es un síndrome así, la niña necesita esto? ¿En qué momento tuviste ya la asesoría adecuada médica? Esa asesoría la íbamos a tener en el Federico Gómez, esa era la intención. Como se cruza lo de la ictericia, ya no pudo ser, entonces logramos sacarle de la ictericia, termina el tratamiento, logramos que tomara una onza de biberón, que es una cosita de nada. Eso es lo que ella debía de comer, pero no lo lográbamos, no deglutía. Yo le daba el biberón y la fórmula se le salía por la nariz porque pues todo estaba comunicado por dentro. Yo sentía que se ahogaba, se cansaba, ella mejor se quedaba dormida, pero no alimentada. Entonces, bueno, sí regresamos a los 2-3 días al hospital, al Infantil de México, y ahí empezamos ese tema de los especialistas. Sí recuerdo, llegamos con un cirujano plástico que nos dijo el panorama un poquito más digerible, por decirlo. Más explícito. Pero tampoco fue. Pero cuando regresamos al hospital con Lía para que estuviera en fototerapia, el ginecólogo, yo creo que esos días se tomó ese tiempo, el ginecólogo que me atendió nos da una receta y nos dice, váyanse al Hospital Gea González en la Ciudad de México. Ese hospital es el hospital donde atienden a los niños con craneosinostosis. Está el doctor, se me fue su nombre ahorita un doctor muy conocido. De alguna manera siento que quería compensar, ¿no? Dándoles la información que necesitaban, porque no supo llevar el embarazo. Así como lo dices. No. Bueno, fue una impresión llegar a ese hospital. Para mí, tremenda. Porque hay niños con hidrocefalia, porque hay muchos chiquitos con todo. Conozco el hospital. Con todo. Y como también es de adultos, entonces también ves muchas cosas de adultos. Horas, llegábamos a las 4 de la mañana a pedir la ficha famosa para que nos dieran cita por ahí de las 2 de la tarde. Y el objetivo era llegar a cirugía plástica. Pero pues tienes que pasar por un montón de lugares. Filtros. Famosos filtros. ¿Y cuál era el objetivo? Llegar a cirugía plástica. En estos días que te platico, yo intenté buscar información, empezaba internet, empezaba esto de las páginas y yo leía mucho el tema de se necesita cirugía de cráneo antes de los 6 meses. Eso era como la constante, ¿no? Entonces, Lía tenía días apenas, pero era algo que teníamos que resolver. Entonces mi objetivo era llegar con el cirujano plástico, que en el Gea González son los que hacen craneosinostosis. Ellos tienen la clínica de cirugía plástica ahí. Entonces ese era el objetivo. Yo digo, y Lía también lo dice muchas veces, en el camino te vas encontrando gente muy buena, gente muy que comprende, y yo también lo digo, uno de ellos sé que fue mi hermano mayor, porque nos vio muy, pues más que desesperados, ¿sabes qué? Que nos vio como muy inexpertos a los dos como papás, porque inexpertos en todos los sentidos, no conocíamos la Ciudad de México, o sea, era movernos, pero bueno, pues digo, sí en auto, pero como podíamos, ¿no? Y mi hermano, él fue piloto, entonces nos consiguió de alguna manera una entrada, no te voy a decir que recomendada ni nada, le compra a Lía un primer año de seguro facultativo que le llaman para entrar al IMSS, ¿no?
porque mi hermano ya sabía que era una niña que iba a requerir muchas intervenciones quirúrgicas. No hay dinero que te alcance a nivel privado. Hay personas que se han atendido en privado, pero son mínimas. Entonces mi hermano dijo, no, estos se tienen que poner las pilas, y nos consigue la entrada a pediatría a Centro Médico Nacional Siglo XXI. Justamente. Ya con su seguro facultativo. Ajá, de un año. Los recursos de tu hermano. Sí. Qué bendición, qué gran bendición. Y yo, la verdad, mira, una bendición sí, pero entran y empiezan los conflictos de familia, porque su papá quería el GEA González y yo decía, no, es que el Siglo XXI lo tiene todo. Yo sin saber si tenías que pagar mucho, poquito, nada en el GEA González, pero yo aquí sabía que ya no teníamos que pagar, por lo menos sí los traslados, los viáticos, pero no intervenciones. Empieza el pique, ¿no? Empiezan las diferencias. Pero la verdad, yo ahí me empecé, se me quitó la niña callada, la verdad. Dejé de ser la niña callada. Y nació la mamá revolucionaria. Y que nace la mamá que yo no sé de dónde, te lo juro que no sé de dónde. Y dije, no, o sea, Lía se va a atender en el siglo XXI porque ya estamos adentro, ya nadie nos puede sacar y aquí tenemos todo. O sea, es un hospital de gobierno. O sea, tu intuición de mamá decía, este es el lugar correcto para mi hija. Hay muy buenos médicos en muchos hospitales, no lo niego, pero yo sabía que ese era el lugar correcto y teníamos ya el acceso directo. O sea, no pasé por ninguna clínica, no pasé por esa tramitología. ¿Por qué? Pues porque ya estábamos en pediatría, que era donde tenía que estar Lía. Y ahí sí empezó justamente toda la información de todas las cirugías, y ahí encontré a un doctor maravilloso que es el doctor Rivera, el cirujano plástico de Lía, el primer cirujano plástico, ya está jubilado, y con una manera de ser muy especial, con un humor negro que yo lo entendí muchos años después. Pero cuando llegamos a consulta con él para ver lo de las manos, nos recibe bien, agradable el doctor, la revisa, es un APERT. Ya en ese hospital ya se sabe, es un APERT, es otro APERT. Yo dije, ¿otro? O sea, pues ¿cuántos hay, no? Poquitos, había muy poquitos. Y este doctor nos dice, bueno, muy bien, pues aquí nos vamos a ver 18 años. Aquí los voy a ver continuamente. Y yo dije, 18 años. Y Lía de días, de semanas de nacida. O sea, yo me imagino que en ese momento dijiste, voy a vivir aquí 18 años. Viví, sí. Lía y yo vivimos 18 años, 17 años y 9 meses. Vivimos en el hospital juntas, muchas cirugías, muchos tratamientos, muchas negligencias médicas, muchos sustos, pero fue mi segunda casa. Yo siempre lo digo, el siglo XXI, pediatría, Centro Médico Nacional, es mi segunda casa que amo, que adoro. En tema médico, en tema tratamientos, cirugías, a Lía le fue muy bien, pero no quitas todo lo que es estar en el suelo con el bebé. Tienes que estar 24 horas. Siempre debe de haber un familiar directo con el bebé. El no poder alimentarte correctamente, el no poder asearte correctamente. Veníamos de provincia, no teníamos, bueno, estaba mi hermano, sí, pero no vivíamos nosotros aquí. ¿No te enfermaste, Leo? Sí, tengo fibromialgia. Hoy tengo fibromialgia. No me enfermé en ese momento porque la adrenalina la tienes. Tú traigo una adrenalina en ese momento, tenía yo 25 años. Vi que ya la cesárea estaba perfecta, me quitaron los puntos, entonces no pasó nada. ¿Sabes? No me enfermé. No, claro que no me enfermé, pero nos faltó a su papá y a mí muchísimo mensaje, mucho consejo genético, ¿sí? Y mucho consejo psicológico para digerir que 18 años íbamos a estar ahí. Ahora imagínate qué pienso yo de mi tesis, de mi carrera, de que yo quería estudiar más. Yo no quería trabajar, necesitaba trabajar. O sea, para mí era una necesidad ya. Sí, los gastos, simplemente el estar en un hospital es desayuno, comida y cena en los puestecitos, y eso genera gasto diario. Diario, exactamente. Entonces, y yo veía el futuro entre nosotros como familia, lo veía muy, muy negro. O sea, muy, muy, muy negro en el tema económico.
Y además como pareja, tú viviendo en el hospital se separaron, o sea, ya no había ni la convivencia de pareja porque estabas entregada por completo a tu hija. Él estuvo, mira, la verdad es que eso sí, y siempre lo he dicho, su papá estuvo presente y así nos turnábamos una noche y obviamente un día y un día. Mi suegra nos apoyó muchísimo estando en piso con ella. A mi suegra le tocó que le pusieran el catéter, le tocaron también muchas intervenciones en lo que hacíamos el relevo, ¿no? Entre nosotros. El papá estuvo, su trabajo de alguna manera se lo permitió, pero tampoco podía descuidar al 100%. Sí, porque era el proveedor. Exacto. Sí, es que es lo que yo siempre me pregunto en el sistema que tenemos de salud con nuestros hijos que necesitan estar en un hospital. ¿Y quién trabaja para seguir con la dinámica familiar? ¿No? Exacto. Y que muchas son mamás solteras o que las abandonan por los diagnósticos. Por eso el defender a las mamás, ¿no? Por eso me volví activista, porque ¿quién ve por nosotras? ¿Quién ve a la mamá soltera? Y aparte no tiene un niño con discapacidad. Hay de historias, te puedo contar, de 2 y 3 mamás y sin redes de apoyo porque no tienen papás o porque la familia del esposo tampoco las apoya. Son muy, muy difíciles. Y aquí te tocó el hecho de estar viviendo en el hospital y tu esposo siendo el único proveedor, pues sí se la veían bastante difícil. Muy difícil. Pues sí, porque tienes que estar junto al bebé. Ahora te voy a decir algo. Y también Ailia tuvo sus casi 15 cirugías. Otras más se las hice en privado cuando yo ya pude trabajar, se las hice en Toluca porque era algo que no nos resolvía en ese momento el IMSS, entonces sí le hice cirugías particulares, ya más grande, ya obviamente. Generando yo, cuando yo dije tengo que trabajar. Además te voy a decir algo, yo busco trabajar porque era necesario con la economía, era urgente, pero también por salud mental. Yo hubiera enloquecido. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, es muy bonito, es hermoso cuando el doctor nos dice se van de alta del hospital, ¿no? Cuando está recuperándose de la cirugía, cuando ya nos dicen ya está bien y firmar el alta es algo hermoso. Uh-huh. O sea, yo lo recuerdo así tantas veces como firmar la autorización de la anestesia que te tiembla la mano, el firmar, autorizar. Pero ok, me voy a casa con el alta, pero ahora cuídala en la casa. Tú solita, yo solita en la casa, sin celulares, sin teléfono, con economía restringida. Sin la guía de una enfermera, ¿no? Que te dijera, ¿sabe qué? Si pasa esto. Y Lía se va con manos vendadas. Lía se fue con la herida en el cráneo cuando la operaron de cráneo. ¿Cuánto tiempo tenía ya de edad? Mira, su primera cirugía fue a los 3 meses y la de cráneo, que era la importante, se la hicieron antes de los 6 meses, como dice el libro, realmente 6 meses, poquito antes, 10 antes de cumplir. Chiquita. Era un bebé. Era una bebé hermosa, o sea, era una bebé que yo ya la amaba. Pues es que al principio es justificable porque pues tú no jamás te pasa por aquí que vas a vivir algo así, pero has hecho un trabajo extraordinario, Leo. Y quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar de ti, porque quiero que nos platiques cómo has podido ser una mamá tan genial con fibromialgia. ¿Cómo es que empiezas a sentir mal? ¿Cómo es que llega la fibromialgia a tu vida? ¿Cómo te diste cuenta? Mira, te agradezco muchísimo la invitación. Creo que es la primera vez que yo platico de esto. Eres la primera que me invita a un tema de los cuidadores, ¿no? Yo con Lía soy su manager, soy tu Uber y la llevo a muchos lados. Me encanta y trabajo también, obviamente. Pero es la primera vez que tú me das la oportunidad de hablar como cuidadoras que somos Es que no somos visibilizadas, remuneradas, ni mucho menos valoradas. Y el hecho de que tú me permitas el que me platiques tu historia, el que me escuches a mí también. Yo tengo un lema para mis mamás. Cuando llegué al Senado dije, tengo la empatía, el amor y el coraje para defenderlas, porque nadie nos ve, porque nadie sabe qué hay detrás del cuidador. No. Pero al igual que tú, tengo historias muy difíciles y platícame de ti, platícame de cómo fue que llega la fibromialgia a tu vida.
Mira, con fibro tengo diagnosticada 10 años, aunque yo sé que la padezco mucho antes, estoy segura, y no es otra cosa más que el vivir en un constante estrés. Digo, hoy lo he leído, no me lo han dicho porque no se sabe mucho. Es una discapacidad silenciosa, nadie nos ve, o sea, nos ven bien. Y también estoy luchando con eso y me sumaré contigo si me lo permites, claro que sí. porque es una discapacidad que no se ve. Vives siempre con dolor, el cuerpo te duele mucho, los nervios, las terminaciones nerviosas. Esto te ocasiona mucha fatiga física, pero una neblina mental. O sea, hoy quiero y espero estar hablando como de corrido, pero yo siempre digo, bueno, perdón porque se me olvidan las palabras. Yo sé lo que quiero decir, pero se me olvida la palabra correcta. Y todo esto es por la carga del dolor con el que vivimos todo el día. Entonces, para mí no fue fácil el diagnóstico, igual que el de Lía. Yo pasé por varios médicos con diferentes síntomas, o sea, desde el oftalmólogo, mi ginecóloga, el médico internista, oye, me pasa esto. No, ay, bueno, ya sabes, ¿no? Colitis. Bueno, y hasta que agradezco también la persona que me lo diagnosticó con nombre y apellido es el psiquiatra. Porque tenemos que llegar en algún momento. Bueno, mi trabajo se relaciona mucho con médicos. Afortunadamente hoy cuento con una red de médicos amigos que yo puedo considerar ya hoy amigos que me han ayudado en este tema. Él ya nada más me puso el nombre y el apellido de fibromialgia, pero yo ya lo sabía. Yo ya llegué medicada con él. No hay algo tan específico, solo hay antidepresivos. Es lo único que puedes tomar, no por depresión, no, para restar un poco el dolor físico que sentimos, porque se ha descubierto que los antidepresivos tienen ese efecto en temas serotonina y noradrenalina y demás, ¿no? Hasta ahorita no hay otro medicamento. Y la verdad es que yo lo platico ahorita que me das la oportunidad, porque es lo menos que nos puede pasar de alguna manera a mamás cuidadoras. Es de lo menos. Sí, estadísticamente está comprobado que un ejemplo es la mamá de un niño con autismo o con síndrome de Down vive con el estrés de un soldado en guerra. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están en estrés por las crisis, por todo lo que acontece siendo mamás de niños con estas condiciones. Entonces, tú con tantas cirugías, pues no era para menos. Y fíjate que también yo siempre, y desde que nació Lía, fue allí también algunos entres que tuve con la familia de su papá. Digo, no discusiones jamás, pero sí como comentarios no de acuerdo, porque yo les decía a ellos, a ver, ya Lía, digo, ya de meses, ¿no? De nacida. Yo les decía a la familia de ellos, miren, las cirugías, pues está en mano de los médicos. O sea, nosotros no vamos a entrar al quirófano a hacer nada. Nos vamos a encargar de llevar a Lía. Tuve muchos problemas familiares por el tema de las cirugías, muchos de verdad. Pero yo decía, eso está en manos de estas personas que han estudiado mucho y que nos quieren hacer el bien por nuestra bebé. No, el problema es los cuidados en casa y toda la parte social y educación que nos toca a nosotros, o me tocaba a mí como mamá. Y es lo que te digo, a Lía le operan el tema de craneosinostosis y sus huesos están blanditos, están sujetos con grapas. Y entonces, imagínate cuando la niña empieza a caminar. Imagínate el estrés que yo vivía. Sí, claro, se fuera a zafar una grapa, se fuera a caer, Aquí Lía no tiene hueso, se fuera a pegar. Entonces es un estrés que tenemos constante. Más lo que ya traes, obviamente, de la infancia, de tus vidas anteriores. Bueno, no tus vidas anteriores, no. De tu vida en la infancia, familia, de la vida familiar, lo que cargamos. Y luego se nos vienen estas cosas. Digo, no, bueno, fibromialgia, no pasa nada. Me canso. O sea, sí. ¿Y tu tratamiento, el tratamiento de la fibromialgia es únicamente antidepresivos? Hasta ahorita sí, es lo único que hay. Tomo 2 antidepresivos para hacer como una sinergia, para tener mejor descanso, porque no logras dormir con descanso. No es un sueño reparador. Esa es como otra característica. Estás en alerta. Tienes como que secretas mucho cortisol, más lo que yo ya traía de todo mi tema de adrenalina y todo. Entonces tengo taquicardia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no es una ansiedad a nivel psiquiátrico, es así como yo lo entiendo, no, sino que pues tenemos ese ritmo de vida, pero eso nos ocasiona mucho dolor en el cuerpo.
O sea, y la noche no te repara el sueño. Entonces, es el tratamiento que tengo. Solamente 2 antidepresivos. Lo puedes combinar ocasionalmente en las crisis con alguna inyección, con alguna, un corticoesteroide, pero muy ocasional. O sea, no es un tratamiento de base. Te quiero hacer una pregunta, Leo, si no me la quieres contestar, no hay problema. No quiero ser invasiva. ¿Por qué te divorciaste? Fue lo mejor, la verdad. Mira, yo creo que en un hogar, en una pareja, cuando tenemos un hijo con características o con una condición como una discapacidad, como autismo, como una discapacidad física, la relación de pareja se muere totalmente. Acabas con ella. Mucho tuvo que ver que pensamos muy distinto, él y yo, muy distinto en tema de la salud de Lía. Yo sí lo reconozco, nunca dejaré de luchar hasta el día de hoy porque Lía tenga calidad de vida. Jamás en la vida yo he querido ni querré hacerle algo ni por estética ni no, nada más por su calidad de vida, para darle a Lía las mejores herramientas. Y si esas herramientas es a partir de una cirugía, lo tenemos que hacer. Claro. Si es a través de un tratamiento médico, lo tengo que hacer a nivel privado, institución. Él no. Él piensa diferente, ¿no? Él piensa de otra manera. Entonces llegó un momento en que yo creo que fue lo mejor. Yo ya traía unos 20 años trabajando constantemente desde que Lía fue al kinder y yo dije, Lía puede estar en el kinder. Sí va a poder, o sea, sí va a poder. Me voy a trabajar, ¿no? Conté con el apoyo de mi suegra, sí. Lamentablemente ella ya falleció. Y hoy Lía y yo somos un combo, un dúo dinámico, nos decimos. Somos un dúo dinámico en donde mi trabajo de muchos años he trabajado muy fuerte en el tema de generar recursos para poderle dar a Lía, la enseñanza. O sea, creo que lo más importante es enseñarles a los hijos que hay que luchar. No te quedes con los brazos cruzados y decir, pues es que esto es lo que tengo. No, pues no voy. No puedo. No. O sea, sí puedes. Sí cuesta dinero. O sea, hoy hablamos mucho de un tema de que tenemos a lo mejor ciertos beneficios o recursos y eso. Más bien hay que buscarlos. Sí, totalmente. Nadie no lo tenemos. No. Yo siempre he dicho en las discapacidades y neurodivergencias de nuestros hijos, entre más informadas estemos, entre más aprendamos, entre más tengamos conocimiento, podemos sacarlo adelante, pero con los recursos es todavía mejor para darles una calidad de vida como la que tú, como la que yo, como la que millones de mamás necesitamos para ellos. Y si lo puedes hacer con la pareja, con este caso, con el papá del hijo de los niños, padre, mejor, porque es un acompañamiento. Pero fíjate que también aprendí de una mamá cuidadora de niña con síndrome de Down que también tenía este problema y me dijo, no, yo con él, sin él y a pesar de él voy a sacar a mi hija adelante. Y eso lo aprendí de él y perfectamente. Y tú me estás dando nuevamente esa enseñanza. Sí, porque ¿qué caso tienes que estés con una persona que no corremos igual, no jalamos la carreta igual? O sea, esa es la realidad. No la jalamos de la misma manera, en la misma proporción. Quizás no tenemos las mismas metas y objetivos, ni siquiera de manera individual, ni siquiera económicamente. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar al hijo que se suba a la carreta? ¿No? Claro. Entonces, mira, ¿sabes qué? Tú tu vida, yo la mía. Siempre vamos a ser los papás de Lía. Esperemos que, estar presentes el más tiempo posible, pero no le hagamos daño. No dañemos a nuestros hijos de ninguna manera. Tienes una niña con Asperger, diagnosticada con autismo y que es médico. Sí, la amo. Sí, te has dado cuenta el trabajo tan extraordinario que has hecho siendo paciente de fibromialgia. Eres admirable, al igual que tu hija. Las dos son admirables, Leo. ¿Sabes qué es lo más bonito que me ha pasado en muchos años, en mucho tiempo? Así como te dije, nació con múltiples malformaciones. Llegar con Lía de la mano, hoy la edad que tiene, hace un año, a entregar sus papeles de médico para hacer la residencia en genética en el hospital que la vio casi nacer y donde yo viví con ella 18 años del lado del paciente y del familiar, y de dormir en el suelo y de estar luchando y pidiendo y exigiendo siempre con toda la educación del mundo. Y hoy verla
te voy a contar algo que es padrísimo y bueno, por el tiempo, el genetista, el doctor Goicoechea, que a mí me recibió con Lía en brazos en el siglo XXI, era residente y me dijo, sí, señora, es un APERT, hoy es el jefe de Lía. Hoy es su jefe, es el médico adscrito, el doctor Goicoechea, y Lía viene hoy como su residente número 1 después de 26, 27 años. Entonces, soy la mamá más orgullosa, feliz de que sea médico y que está en el lugar donde ella quiere estar. Vive sola, lo cual tú sabes que para una persona con discapacidad, a las mamás Es complejo. Vivimos con la preocupación constante de que esté bien, de que no le pase nada. Pero la hiciste independiente, Leo. Sí. Te hice una pregunta al inicio de qué sentiste cuando miraste a Lía. Ahora, ¿qué sientes cuando ves a Lía? Es un sentimiento blanco y negro. Yo no la quería, fue un reto para mí, era una tristeza. Yo viví mucho tiempo con esa depresión, no depresión postparto, no, una depresión callada, muchos años te puedo decir, con una depresión, una tristeza que hoy no hay, no hay nada que se compare con lo que yo viví, con la felicidad y el orgullo y todo lo que ella ha logrado hacer. Y juntas, pues. ¿Qué le quieres compartir a las madres que están iniciando el camino de cualquier discapacidad o neurodivergencia? ¿Y qué les quieres decir a las mamás de los deportistas paralímpicos, de los que a pesar de ser autistas son cineastas, grandes actores de cine, de Hollywood que han ganado el Oscar? ¿Qué mensaje te gustaría compartirles, Leo? Mira, lo que procuro siempre comentar cuando nos reunimos nuestra comunidad APERT, que les llamamos, somos las mamás APERT. Lía dirige un grupo muy bonito y lo que siempre quiero explicar, no los dejen, nunca, no los suelten de la mano, pero literal y real. Luchen con la educación, luchen con un sistema en buen modo, siempre con educación. Ellos pueden. Cada discapacidad distinta obviamente tiene sus limitantes, por supuesto, pues por eso es una discapacidad, pero nunca decir, no, pues es que no puede. No, sí puede. Sí puede. Cuesta dinero en este mundo, en este país o en todos los países, cuesta dinero, sí. A ver de dónde, pero sácalo y dale a tu hijo todas las herramientas. Nunca desistas, ¿no? De verdad. Y no hay, digo, hoy Lía es médico, es residente, pero cualquier área, cualquier actividad, de manera, ¿sabes qué? Que hagamos unos niños, bueno, unas personas lo más independientemente posible para que ellos vivan una vida feliz. Eso es lo que yo siempre espero transmitir con mi experiencia de vida que tengo, con lo que Lía me ha permitido vivir con ella y que yo quisiera transmitirle a todas este grupo de mamás que somos cuidadoras. Y algo importante, sí, por favor, cuídense ustedes, las mamás, no nos dejemos. Necesitamos terapia psicológica, sí. Necesitamos ir al psiquiatra, también. Necesitamos tener nuestros días de break, de descanso, sí. Es con el esposo, con el papá, sí, que bueno, no es con él, no pasa nada. Entonces, ese sería mi mensaje. También cuidémonos nosotras, ¿no? Si no nos cuidamos nosotras, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros pequeños, no? Entonces, hay que cuidarnos nosotras. Qué lástima no poder seguir platicando contigo, Leo. Dios me ha dado la gran bendición de conocer gente extraordinaria y tú y tu hija me han venido a dar unas enseñanzas increíbles y para seguir creciendo y seguir ser un ser humano aún mejor para mi hijo en su discapacidad. Y seguro lo eres porque el que hagas este activismo, no todas podemos, no todas se nos da, ¿no? Y tienes toda esta iniciativa porque lo vives. Yo siempre lo he dicho también, tenemos que ser mamás de estos niños para entendernos. Nadie más que no viva nuestra realidad puede entendernos realmente lo que vivimos en casa, lo que sentimos. Sí hay mucha gente que se suma, hay muchas asociaciones, hay mucha gente que aporta, bueno, obviamente en este caso la política, pero
que te escuchen a ti, porque tú lo vives también todos los días. Y mil gracias por hacerlo, porque sin personas como tú, pues la verdad es que no lo haríamos. Pero a mí no solamente me importan las mamás de niños autistas, porque soy madre de uno extraordinario también. Mi hijo es maravilloso, mi gran maestro de vida, pero a mí me importan todas, desde el niño con síndrome de Down. Yo soy muy afortunada, Leo, porque tengo un niño autista. Yo me siento sumamente afortunada porque hay la mamá que tiene al niño con discapacidad física, con la manguerita, con una enfermedad terminal. Yo a todas las quiero, las amo y las apoyo por igual. Muchísimas gracias. Toda mi admiración y respeto para ti, Leo. Gracias por estar en Vidas Atípicas. Síganos, suscríbanse, manden unos comentarios, qué tema les gustaría tratar, qué condiciones. Existen más de 600 condiciones registradas, de las cuales únicamente se visibilizan 200 y pico. Tú tienes una condición que no ha sido visibilizada, este espacio es para ti. Muchas gracias. No olviden de seguirnos, comentarnos, suscríbanse. Gracias por estar en Vidas Atípicas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hay caminos que no todos ven, luchas diarias que se llevan en la piel, manos firmes que no sueltan el amor, corazones llenos de valor. Cada historia es luz en la oscuridad, cada lágrima enseña a volar. Vidas atípicas, fuerza sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar. Madres valientes, guerreras de fe, dejen esperanza aunque duela el ayer. Neurodivergencia es otra forma de brillar, diversidad que nos enseña a amar. No es carga, es amor profundo, es cambiar la mirada del mundo. Vidas atípicas, historias de verdad, semillas de empatía y humanidad. Vidas atípicas, fuerza sin igual, voces que transforman la realidad, resiliencia que florece al caminar, amor que no se cansa de luchar. Vidas atípicas, red de contención, abrazando el alma en cada canción, porque juntos podemos sanar y al mundo entero sensibilizar.